¿Qué tal, mis estimados alumnos de cuarto año? Tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a seguir con, obviamente, el avance del módulo de educación cívica, que supongo ustedes lo tienen a disposición y que lo estamos desarrollando en base al avance de contenidos. En esta oportunidad hemos explicado, tanto en el Zoom y en las clases, obviamente, lo que es el Estado de Derecho. Pero es un tema bastante amplio, que obviamente tenemos que ir cogiendo y abordando cada tema para ir explicando, obviamente, su verdadera situación. Con respecto a la garantía de los derechos, obviamente esto lo tiene el Estado. Lo tiene el Estado, que contempla mecanismos, recursos, ¿sí?, para que no se atropellen, obviamente, los derechos de las personas. En el camino de esta pandemia hemos visto muchos casos, los cuales han necesitado, obviamente, de la observación de las personas, el clamor popular, el sentido en que hay muchos casos que necesitan la atención de otros entes del Estado para que sean atendidos. Ojo, la televisión juega un papel muy importante, y cuando obviamente hay una denuncia en la cual están inmersos funcionarios públicos, se tiene que ejercer obviamente el Estado de Derecho para todos, ¿sí? El Estado obviamente tiene que cautelar, reconocer los derechos de las personas, ¿sí? En el Perú estos instrumentos son las garantías constitucionales, y las garantías constitucionales son de todas las personas, cuando obviamente nos vemos afectados en los derechos de las personas, como en algunos casos tenemos habeas corpus, habeas data, acción de constitucionalidad o inconstitucionalidad, obviamente que lo ejercen la defensa de las personas. Pero esos derechos son obviamente acciones de amparo que no son renunciables en ningún tipo de caso. Ok, veamos. Cautelar. El Estado tiene que cautelar, obviamente, el ejercicio y sus funciones basado al marco constitucional. En ese sentido, este año hemos visto el caso de la discoteca Thomas, que están implicados muchos de los policías en la cual se han manipulado los videos. El Estado de Derecho ejerce el marco constitucional y el respeto vigente al derecho de las personas. Si es que la defensa en ese sentido, que es la Fiscalía, quien ha recopilado las pruebas, no ha argumentado una buena base de información, también puede estar obviamente inmersa obviamente a lo que es la participación y sumida también a lo que es investigación. Sabemos que de un inicio estuvo implicado o está implicado el dueño local, quién alquiló el local, quién hizo la fiesta, quién hizo la publicidad, pero obviamente a través de los audios, de los vídeos, salen a la luz nuevas evidencias que contemplan que también la policía que hizo patinar al ministro del Interior, el señor Montoya, que no tenían participación, hemos visto la evidencia que la Policía Nacional sí tuvo participación. Entonces, ¿dónde está el derecho de las personas? Se supone que los policías están para cuidar, y se evidenció en el video que un policía cerró la puerta y como obviamente comenzó a bajar todas las personas, luego no se pudo abrir. Y ahí vino obviamente pues el tema que todo el mundo conocemos. A raíz de este tema también hemos visto algunos casos que se necesita mucho de la atención de las personas, porque estamos en una sociedad muy machista, porque estamos en una sociedad muy racista, porque estamos en una sociedad que discrimina a las personas. El caso de la congresista por Fuerza Popular Marta Chávez, que obviamente insultó al premier Ceballos, expresidente de la PCM, en la cual pues comentó que no era una persona idónea, una persona apropiada para que esté obviamente en un cargo de tal magnitud como estar en representación de la ONU, y que de acuerdo a sus rasgos andinos él podía ejercer sí un cargo obviamente en Bolivia. Este tipo de comentarios hacen bastante daño, porque en nuestro país somos un país que venimos obviamente de los incas, somos indígenas, y que a lo largo obviamente de la historia que fuimos conquistados por los españoles somos de raza mestiza. En ese sentido no le podemos decir cholo cuando somos mestizos. Entonces en ese sentido hay que tener bastante cuidado cómo nos expresamos. Ojalá que la congresista pues obviamente pues sea sancionada en ética, le corresponde que sea sancionada en ética por 60, 90 o 120 días por lo que dijo,
Y también que obviamente la puedan obviamente sacar del Congreso, porque ese tipo de interpretaciones hace mucho daño al pueblo peruano. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a continuar también con lo que es los abusos del Estado. En el transcurso de los años hemos visto muchos abusos del Estado que se dan en casos extremos por la desconfianza. Hay mucha desconfianza de los ciudadanos, ¿sí? Estamos obviamente en una crisis política, estamos también en una crisis de salud, y donde obviamente pues necesitamos del aporte de todos nosotros. Una crisis del Estado de Derecho tiene tres claras expresiones antidemocráticas. Una, los sistemas de violación de los derechos y las libertades básicas incluyen la libertad de expresión. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que obviamente toda persona que tiene uso de conocimiento tiene la libertad de opinar frente a un tema. Ojo, sin insultar. ¿Estamos? Yo puedo opinar, pero sin insultar, porque si estoy insultando, estoy transgrediendo el derecho de otra persona. ¿Estamos? El despido arbitrario, obviamente, de los miembros del Poder Judicial, y también el despido arbitrario de muchos jóvenes que frente a esta pandemia se vieron en la necesidad de volver a sus casas y que no podían trabajar remotamente. Las empresas se hicieron de la vista gorda para no pagar una planilla, para no pagar una AFP, para no pagar un seguro. Y si bien se puede entender que obviamente no había producción, no había dinero, obviamente enviaron a su casa a muchos jóvenes. Esto te agrede mucho el tema de los derechos laborales de las personas. Es importante que los jóvenes luchen por los derechos laborales que tienen y que obviamente también se les respete. Es importante tener en cuenta que a todo esto tenemos un defensor del pueblo. La Defensoría del Pueblo es la autoridad máxima del Estado en defensa de los derechos humanos, claramente, encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante los abusos que puedan ejercer los diversos poderes del Estado. ¿Sí? El artículo 161 de la Constitución Política del Perú establece que el defensor del pueblo es elegido por el Congreso de la República por un periodo de 5 años. Entonces quiere decir que frente al abuso de los derechos humanos está el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez, que obviamente pues no lo hemos visto mucho en diferentes casos que pueden presentarse, como el abuso de policías que se ha dado obviamente en la discoteca Thomas, ¿sí? En algunas situaciones, fíjate, acá ha habido abuso y ha habido abuso de poder. En esa toma del video ha habido abuso de poder, como también el abuso de algunos ciudadanos que quieren hacer saqueos, ¿sí? La violación de las menores de edad, y que todo el mundo pide pena de muerte, y que obviamente no tenemos pena de muerte porque es algo inconstitucional. Ese es el panorama que tenemos frente a lo que es el Estado de Derecho, la separación de poderes, cada uno con sus funciones, tanto el Ejecutivo, tanto el Congreso y tanto el Poder Judicial. Cada uno de ellos son autónomos, tienen sus propias funciones, pero a la vez trabajan en objetivos comunes. ¿Cuál es el objetivo común? Luchar y salir adelante con el pueblo, del pueblo y para el pueblo. Es importante tener en cuenta también que tenemos una sociedad democrática, participativa, y que está en nosotros poder ejercer nuestros propios derechos. ¿Cómo? Consultando. ¿Cómo? Informando. ¿Cómo? Opinando. Yo no me puedo quedar callado frente al abuso de algunos casos. Es importante saber y reconocer que nuestro marco constitucional tiene que haber una defensa de los derechos humanos. No puede haber abuso. Lamentablemente en el Perú muchas personas se quedan calladas. Uno, porque tienen miedo. Número dos, o por simplemente el escándalo. Entonces, se están evidenciando obviamente cosas como también obviamente el despido de algún personal de salud en plena pandemia,
¿sí? El abuso excesivo también de los cobros de las clínicas, de las farmacias. Entonces, eso tiene que ser regulado por ley y por el mismo Estado. Sabemos también que obviamente el tema de los bonos está contaminando mucho el tema de los contagios del COVID. Es parte de la política del Estado, del presidente Vizcarra. Pero estamos unos convencidos que la vacuna está llegando con un afán de esperanza, con un objetivo de esperanza de que las cosas vuelvan a la normalidad. Sabemos que no es fácil. Sabemos que también hay miedo de mucha población, mucho porcentaje en que diga, yo no me pongo la vacuna. Vamos a ver cómo nos va. Somos conscientes que obviamente todavía a la escuela no vamos. Hoy a la escuela no vamos. Mañana tal vez. Que Dios nos bendiga, ¿no? Que Dios nos bendiga en cada una de las acciones y que obviamente hagamos las cosas bien. Organicen su marco de tiempo, organicen su secuencia de estudio. Ustedes son bendecidos porque están en su casa y obviamente están con un porcentaje largo de posible contagio. 11 minutos. Entonces, en ese sentido, es importante que tengan en cuenta ustedes que obviamente la ley es la ley y los derechos de las personas son los derechos de las personas. Ok. Tenemos la Defensoría del Pueblo. Muchos se hablan de algunos casos a nivel nacional que se necesitan de la atención del defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez. Lamentablemente, las personas como que pierden la fe, ¿no? Como que la Defensoría del Pueblo tiene que tener una situación de atención especial por algunos casos. ¿Sí? Los casos de violación. Hace poco se vio obviamente el tema de, no me acuerdo el caso del nombre del señor, que la chica había salido con una amiga y que obviamente enfermo por los celos la ha matado y en el cuarto ha hecho un hueco y ha buscado una cerámica igualita en complicidad con un sobrino y la han enterrado en su mismo cuarto. ¿Qué declaró? Que la había visto por última vez y que no sabía absolutamente nada, que se había ido de la casa. Sin embargo, los vecinos habían comunicado que ellos sí habían estado juntos en la casa y que él era el único responsable. Hoy en día está como no ha habido. A la mujer la han encontrado la policía después de 5 o 6 días en su mismo cuarto, envuelta. Se pide la máxima pena. Cadena perpetua es lo que pide el papá de la chica. Pregunto yo, ¿ya perdió a su mamá, que ha sido asesinada por su verdugo, por su papá, y por su papá que se va a la cárcel? Esos niños pierden al papá y pierden a la mamá. El Estado debe contemplar el crecimiento emocional de esos niños. No basta como la ministra Zacieta que dice, van a tener psicólogos, psicólogas o psicólogos o un personal adecuado para que se hagan atención. No basta. Esos niños necesitan de la atención del Estado con una pequeña mensualidad, alguien que los pueda apoyar, porque no tienen tutela, porque no tienen quien los pueda albergar. Y si bien es cierto, el Estado tiene instituciones que obviamente puede albergar a esos niños, pienso que no es suficiente. La administración pública es importante en saber administrar los recursos. Sabemos que hay mucha pobreza. Sabemos que cada sol que nosotros pagamos de impuestos no llega a los más necesitados. Sabemos que Coma, San Juan de Lurigancho, sabemos que son distritos bien poblados y que en la puntita de un cerro hay una familia viviendo. Y que son gente de a pie, que son gente independiente, que son comerciantes informales y que en esta pandemia hemos visto un montón de casos. El Estado de Derecho debe contemplar el cuidado de esas personas, que los recursos lleguen. Y cuando se dio el famoso presupuesto del gobierno central a las diferentes municipalidades, ¿qué pasó con algunos municipios? El arroz, el azúcar, se lo llevaba el alcalde, se lo llevaba el regidor. No es justo.
Nosotros somos un país inmensamente rico. Lamentablemente la administración no sabe cómo utilizar el tema de los recursos. Bueno, chicos, los invito a que continúen con el módulo, página 27, y obviamente podemos estar en contacto comentando el tema de lo que vemos por televisión en el día a día, el tema de los contenidos que hacen muy bien. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense mucho. Que Dios me lo bendiga.